La introducción del Evangelio de Juan. El Verbo encarnado. El Evangelio de Juan comienza con una introducción teológica profunda y significativa que establece el tono para toda la narrativa. En lugar de presentar un relato genealógico o un nacimiento milagroso, como los evangelios sinópticos, Juan se centra en la identidad divina de Jesucristo desde el principio. Su famoso prólogo, Juan 1:1 a 18, afirma que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración no solo enfatiza la preexistencia de Cristo, sino también su naturaleza divina y su papel en la creación del universo. Al identificar a Jesús como el Verbo, Logos, Juan conecta con conceptos filosóficos griegos, presentando a Cristo como la sabiduría y la revelación definitiva de Dios al mundo. A través de esta introducción, Juan establece uno de los temas centrales de su Evangelio, la revelación de Dios a través de Jesucristo. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento habían recibido revelaciones parciales, Juan afirma que Jesús es la revelación plena y definitiva del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Esta afirmación resalta la unicidad de Jesucristo como mediador entre Dios y la humanidad, revelando su naturaleza divina y su misión redentora. Además, el prólogo introduce la idea de la encarnación, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Este versículo encapsula la doctrina cristiana fundamental de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, viniendo a vivir entre los seres humanos para revelar el amor de Dios y ofrecer salvación. Esta encarnación no solo demuestra la humildad y cercanía de Dios, sino también su compromiso absoluto con la redención humana. A través de este prólogo, Juan establece la base teológica para todo lo que sigue, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, la luz del mundo y el camino hacia la vida eterna. El inicio del ministerio de Jesús. Testimonios y llamados. Tras el prólogo teológico, el Evangelio de Juan presenta los primeros pasos del ministerio público de Jesús, destacando las figuras clave que reconocen su identidad divina. Juan el Bautista, el precursor anunciado en el Antiguo Testamento, ocupa un lugar central en estos primeros capítulos. Cuando los líderes religiosos de Jerusalén envían representantes para interrogarlo, Juan afirma claramente que no es el Mesías, sino el precursor que prepara el camino para aquel que viene después de él. Juan 1:19 a 23. Su testimonio culmina cuando ve a Jesús y declara: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esta proclamación establece el propósito redentor de Cristo desde el inicio de su ministerio, presentándolo como el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. La narrativa continúa con la llamada de los primeros discípulos, quienes responden al testimonio de Juan el Bautista y a la revelación directa de Jesucristo. Andrés, uno de los discípulos de Juan, sigue a Jesús después de escuchar su testimonio y luego lleva a su hermano Pedro, a quien Jesús renombra como Cefas, Juan 1:35 a 42. Posteriormente, Jesús llama a Felipe y Natanael, este último reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel, tras una conversación reveladora, Juan 1:43 a 51. Estas interacciones iniciales subrayan la naturaleza mesiánica de Jesús y la fe que sus primeras palabras y acciones inspiran en sus seguidores. Uno de los primeros milagros de Jesús se produce en las bodas de Caná, donde transforma el agua en vino, demostrando su poder sobre la creación y señalando su gloria divina. Juan 2:1 a 11. Este evento, descrito como la primera de sus señales, marca el comienzo de su ministerio público y confirma su identidad como el Hijo de Dios. A través de estos eventos iniciales, Juan establece un patrón que se repite a lo largo del Evangelio. La revelación de Jesucristo a través de testimonios, llamados personales y milagros, que manifiestan su divinidad y misión salvadora. El ministerio público de Jesús, diálogos y conflictos. El ministerio público de Jesucristo, tal como lo presenta el Evangelio de Juan, se desarrolla a través de una serie de diálogos significativos y conflictos con las autoridades religiosas de su tiempo. Uno de los encuentros más destacados es el diálogo con Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, quien llega a Jesús de noche, reconociendo su autoridad divina basada en los milagros que realiza. Juan 3:1-21.
En esta conversación, Jesús introduce un concepto fundamental para comprender su misión, la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Este nacimiento no es físico, sino espiritual, un proceso de transformación interior realizado por el Espíritu Santo. A través de esta enseñanza, Jesús revela que el acceso al reino de Dios no depende de logros humanos ni de pertenecer a una tradición religiosa específica, sino de una renovación espiritual que solo Dios puede otorgar. Este diálogo también incluye una de las declaraciones más conocidas del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta afirmación resume la esencia del mensaje evangélico según Juan. El amor de Dios es el fundamento de la salvación, y Jesucristo es el medio a través del cual esa salvación se ofrece a todos los que creen en Él. Sin embargo, también se destaca que no todos aceptan esta salvación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Este contraste entre la luz y las tinieblas se repite a lo largo del Evangelio, subrayando que la respuesta individual a Jesucristo determina el destino eterno de cada persona. Otro encuentro significativo tiene lugar en Sicar, una ciudad de Samaria, donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Juan 4:1 a 42. Este diálogo rompe barreras sociales y culturales, ya que los judíos y los samaritanos mantenían una hostilidad histórica, y además era inusual que un maestro religioso hablara públicamente con una mujer. A pesar de esto, Jesús aborda a la mujer y le pide agua, iniciando una conversación que revela su identidad como el Mesías. A través de esta interacción, Juan presenta a Jesús como el dador de la agua viva, una metáfora para la vida eterna que solo Él puede proporcionar. La mujer reconoce gradualmente quién es Jesús y lleva esta revelación a su pueblo, resultando en que muchos samaritanos creen en Él. Este episodio demuestra que la salvación de Dios no está limitada a los judíos, sino que está disponible para todos los que reciben a Jesucristo con fe. El ministerio público de Jesús también se caracteriza por conflictos con las autoridades religiosas, especialmente en relación con la observancia del sábado. En Juan 5:1 a 15, se narra la curación de un hombre enfermo durante 38 años en la piscina de Betesda. Jesús lo sana y le ordena que tome su camilla y camine, lo cual desencadena críticas por parte de los líderes judíos, quienes ven la acción como una violación de la ley del descanso sabático. Sin embargo, Jesús responde con una afirmación que profundiza en su identidad divina. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5:17. Esta declaración enfurece aún más a los líderes religiosos, ya que entienden que Jesús se está igualando a Dios, lo cual consideran una blasfemia. Juan 5:18. Este conflicto marca un punto de inflexión en el Evangelio, ya que Juan pasa a enfatizar con mayor claridad la oposición de los líderes religiosos hacia Jesucristo. En los versículos siguientes, Jesús explica su relación única con el Padre, afirmando que no hace nada por sí mismo, sino que actúa según la voluntad del Padre. Juan 5:19 a 30. También destaca que su obra y su mensaje son respaldados por el testimonio del Padre, de Juan el Bautista y de las Escrituras mismas. Juan 5:31 a 47. A pesar de estos testimonios, los líderes religiosos rechazan a Jesús, revelando que su incredulidad no se debe a una falta de evidencia, sino a una falta de amor por Dios. No tenéis el amor de Dios en vosotros. Juan 5:42. A través de estos diálogos y conflictos, el Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como el revelador definitivo de Dios, cuya identidad y misión trascienden las expectativas religiosas convencionales. Sus palabras y acciones no solo desafían las normas sociales y culturales, sino que también confrontan la hipocresía y la incredulidad de los líderes religiosos. A medida que avanza su ministerio, la tensión entre Jesús y sus opositores aumenta, sentando las bases para los eventos cruciales que marcarán el clímax de su vida y obra. Los milagros de Jesús, señales de su poder divino. El Evangelio de Juan presenta los milagros de Jesús no simplemente como actos de poder, sino como señales que revelan su identidad divina y su misión redentora.
Entre los milagros más significativos registrados en este Evangelio se encuentra la multiplicación de los panes y los peces, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Cada uno de estos eventos no solo demuestra el poder sobrenatural de Jesucristo, sino que también transmite una enseñanza teológica profunda sobre su naturaleza y propósito. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6, 1 a 14, tiene lugar durante una multitudinaria reunión en la región de Galilea, donde Jesús alimenta a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Este evento no solo muestra la compasión de Jesús hacia las necesidades físicas de la gente, sino que también simboliza su capacidad para satisfacer las necesidades espirituales de la humanidad. Tras este milagro, Jesús declara: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Aquí, Jesús revela que su misión trasciende lo material. Él no solo puede alimentar físicamente a la multitud, sino que ofrece la verdadera satisfacción espiritual a través de su presencia y su enseñanza. Este milagro también provoca una reacción intensa por parte de la multitud, que intenta hacerlo rey por la fuerza, pero Jesús se retira, enfocándose en su misión espiritual más que en un liderazgo político temporal. Otro milagro destacado es la curación del ciego de nacimiento. Juan 9:1 a 41, un evento que no solo restaura la visión física de un hombre, sino que también sirve como una metáfora poderosa sobre la iluminación espiritual. Cuando los discípulos preguntan si la ceguera del hombre fue causada por sus propios pecados o por los de sus padres, Jesús responde: no es que pecó él ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Juan 9:3. Este milagro demuestra que Jesús es la luz del mundo, capaz de abrir los ojos espirituales de quienes están ciegos en su entendimiento. Sin embargo, mientras el ciego recibe tanto la visión física como la espiritual, los fariseos, que se consideran espiritualmente superiores, rechazan la obra de Jesús y lo expulsan. Este contraste entre la fe del ciego y la incredulidad de los líderes religiosos subraya una de las tensiones centrales del Evangelio. La revelación de Dios a través de Jesucristo divide a quienes aceptan su mensaje de quienes lo rechazan. El milagro más dramático registrado en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro, Juan 11:1 a 44, un evento que tiene profundas implicaciones teológicas y emocionales. Cuando Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, decide quedarse donde está por 2 días antes de dirigirse a Betania, donde Lázaro finalmente fallece. Al llegar, María y Marta expresan su dolor y confusión, diciendo que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Sin embargo, Jesús responde con una afirmación poderosa: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también anticipa su propia resurrección futura. Al ordenar que se quite la piedra de la tumba y llamar a Lázaro, Jesús revela su autoridad divina, provocando una respuesta dividida entre los que ven y creen y aquellos que lo rechazan y buscan su muerte. Estos milagros, junto con otros registrados en el Evangelio de Juan, no solo muestran el poder de Jesucristo sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte, sino que también sirven como puntos de enseñanza y revelación. A través de ellos, Jesús manifiesta su identidad como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el portador de la vida eterna. Cada milagro refuerza el mensaje central del Evangelio, que aquellos que creen en él recibirán vida en su nombre. El conflicto con los líderes religiosos, debate y oposición. A medida que el ministerio de Jesús avanza, el conflicto con los líderes religiosos de su tiempo se intensifica, marcando un punto crucial en la narrativa del Evangelio de Juan. Las tensiones surgen principalmente en torno a las declaraciones audaces de Jesús sobre su identidad divina y su relación única con Dios el Padre. Estas afirmaciones no solo desafían las estructuras de autoridad religiosa existentes, sino que también generan una polarización entre quienes lo aceptan como Mesías y aquellos que lo ven como una amenaza. Uno de los momentos más significativos de este conflicto tiene lugar durante la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús sube a Jerusalén y comienza a enseñar en el templo, Juan 7:14 a 31. Su enseñanza, que proviene directamente de Dios y no de la tradición humana, genera una división entre el pueblo. Algunos lo ven como un profeta,
Otros lo identifican como el Mesías, mientras que los líderes religiosos intentan arrestarlo, aunque no pueden hacerlo porque su hora aún no había llegado. Juan 7:30. Este evento subraya que la autoridad de Jesús no se basa en la tradición o en el linaje, sino en su conexión directa con Dios. Un punto de conflicto particularmente intenso surge cuando Jesús declara: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Esta afirmación enfatiza su origen celestial y su naturaleza divina, algo que los líderes religiosos no solo rechazan, sino que consideran una blasfemia. En medio de este debate, Jesús también afirma: Si vosotros no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24, una declaración que reafirma que la salvación depende de la aceptación de su identidad como el Hijo de Dios. El clímax de este conflicto se alcanza cuando Jesús afirma directamente: Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Esta frase, que recoge el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 3:14, es una proclamación explícita de su divinidad. Los líderes religiosos reaccionan con furia y toman piedras para apedrearlo, pero Jesús se oculta y se aleja del templo. Juan 8:59. Este momento simboliza el rechazo definitivo de Jesús por parte de los líderes religiosos, quienes, a pesar de sus milagros y enseñanzas, se niegan a aceptar su identidad divina. Otra confrontación significativa ocurre en el contexto del discurso del buen pastor, Juan 10:1-21, donde Jesús se describe a sí mismo como el pastor verdadero que da su vida por sus ovejas. Este discurso, que utiliza una metáfora familiar en la cultura pastoral judía, contrasta a Jesús con los líderes religiosos, a quienes llama ladrones y salteadores, que no tienen interés genuino por el bienestar del pueblo. Jesús afirma: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Esta declaración no solo revela su amor sacrificial, sino que también enfatiza su autoridad divina para otorgar vida eterna. Los líderes religiosos, sin embargo, siguen divididos en su respuesta a Jesús. Algunos lo acusan de estar poseído por un demonio, mientras que otros argumentan que sus obras y palabras no pueden ser obra de un endemoniado. ¿Puede un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Juan 10:21. Esta división entre los que aceptan y los que rechazan a Jesús refleja una de las tensiones centrales del Evangelio de Juan. La revelación de Dios a través de Jesucristo divide a la humanidad. El conflicto con los líderes religiosos no se limita a cuestiones teológicas, sino que también tiene implicaciones prácticas. En Juan 9:22 se menciona que los padres del hombre ciego temen ser expulsados de las sinagogas y reconocen públicamente a Jesús como el Mesías. Este temor refleja el poder que los líderes religiosos ejercen sobre la vida social y espiritual de los judíos, y cómo ese poder se utiliza para reprimir la aceptación de Jesucristo. A través de estos conflictos, el Evangelio de Juan presenta a la Iglesia a los líderes religiosos como figuras que, a pesar de su conocimiento de las Escrituras, rechazan la revelación divina en la persona de Jesucristo. Este rechazo no se basa en una falta de evidencia, sino en una resistencia espiritual que impide que acepten la verdad. La narrativa subraya que la respuesta a Jesús no depende únicamente de la lógica o la tradición, sino de una apertura del corazón a la revelación divina. Estas tensiones entre Jesús y los líderes religiosos culminan en un conflicto que no solo define el ministerio público de Jesús, sino que también establece las bases para su pasión y muerte. A medida que la oposición se intensifica, queda claro que el camino de Jesucristo lo llevará inevitablemente a la cruz, un sacrificio que, según el Evangelio, tiene como propósito redimir a la humanidad de sus pecados. Los discursos de despedida, promesas y oración intercesora. En los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan se desarrollan los discursos de despedida de Jesús a sus discípulos, momentos teológicamente densos que abordan temas centrales de la fe cristiana: el mandamiento del amor, la promesa del Espíritu Santo y la oración intercesora de Jesús por sus seguidores. Estos discursos, pronunciados durante la Última Cena, marcan un punto culminante en la enseñanza de Jesucristo, donde revela con mayor profundidad su relación con el Padre y el propósito de su obra redentora.
El discurso comienza con un acto simbólico de humildad y servicio. Jesús lava los pies de sus discípulos, Juan 13, 1 a 20. Este gesto, inusual en un maestro religioso, enfatiza el modelo de liderazgo que Jesús establece para sus seguidores, el servicio desinteresado. Si yo, siendo el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 14. A través de este ejemplo, Jesús enseña que el verdadero liderazgo cristiano se fundamenta en el amor y el servicio, no en el poder o el dominio. Poco después, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará, señalando a Judas Iscariote, quien abandona la cena para cumplir su traición. Juan 13, 21, 30. Tras la partida de Judas, Jesús introduce el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. Este mandamiento no solo establece un principio ético fundamental para los seguidores de Cristo, sino que también refleja la esencia del carácter de Dios, el amor. Jesús enfatiza que este amor mutuo será la marca distintiva de sus discípulos, una prueba visible de su fe. La conversación continúa con promesas sobre el Espíritu Santo, a quien Jesús describe como el Consolador o el Espíritu de verdad. Juan 14, 16 a 17. Jesús asegura a sus discípulos que no los dejará solos. Yo pediré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este Espíritu no solo guiará a los discípulos en la verdad, sino que también les recordará las enseñanzas de Jesús y les dará fortaleza para enfrentar la persecución futura. Además, Jesús revela su unidad con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, reafirmando su identidad divina. En el capítulo 16, Jesús advierte a sus discípulos sobre las dificultades que enfrentarán después de su partida, incluyendo la persecución y la expulsión de las sinagogas. Sin embargo, les asegura que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8 a 11. También promete que, aunque ellos sentirán tristeza por su partida, esa tristeza se convertirá en gozo cuando lo vean de nuevo. Una referencia velada a su resurrección, Juan 16:20 a 22. El clímax de estos discursos es la oración intercesora de Jesús en el capítulo 17, donde ora por sus discípulos y por todos los que creerán en Él en el futuro. En esta oración Jesús pide la unidad de sus seguidores, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. Esta unidad no solo refleja la relación entre el Padre y el Hijo, sino que también es esencial para el testimonio cristiano ante el mundo. A través de esta oración, Jesús revela su profundo amor por sus seguidores y su deseo de que experimenten la plenitud de la gloria divina. La pasión de Jesucristo, traición, juicio y crucifixión. El clímax del Evangelio de Juan se centra en la pasión de Jesucristo, un evento que encapsula la tensión entre su identidad divina y la reacción humana de rechazo y violencia. La narrativa comienza con la traición de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien entrega a Jesús a las autoridades religiosas en el huerto de Getsemaní. Juan 18, 1 a 11. Este momento, cargado de dramatismo, presenta a Jesús con una autoridad serena, incluso en medio de su captura. Cuando los soldados y los agentes del sumo sacerdote lo abordan, Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Y al responder, a Jesús de Nazaret, él responde con una afirmación que revela su identidad divina. Yo soy. Juan 18:5. Esta respuesta, que recuerda el nombre sagrado de Dios, es tan poderosa que los soldados retroceden y caen al suelo. A pesar de su capacidad para evitar el arresto, Jesús se entrega voluntariamente, diciendo, si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Juan 18:8. Para cumplir la promesa de proteger a sus discípulos. La narrativa continúa con el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote Anás y posteriormente ante Caifás, donde se destacan las tensiones entre la autoridad religiosa judía y la identidad divina de Jesús. Juan 18, 12 a 27. Durante este proceso, Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, niega 3 veces conocerlo, mientras espera en el patio de la casa del sumo sacerdote. Este momento de debilidad humana contrasta con la firmeza de Jesús, quien enfrenta las acusaciones con calma y claridad. Aunque los líderes religiosos buscan testimonios falsos para condenarlo,
Jesús responde con una afirmación que reafirma su identidad y misión. Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y nada he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Juan 18, 20, 21. A pesar de su defensa, uno de los oficiales lo abofetea, un acto que subraya la injusticia del proceso y la hostilidad de sus acusadores. El juicio de Jesús culmina en su comparecencia ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Juan 18, 28 a 19, 16. Pilato, representando la autoridad imperial, intenta navegar entre la presión de los líderes religiosos judíos y su propio deber como juez. Durante el interrogatorio, Jesús revela su propósito divino. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Pilato, escéptico y desconcertado, responde con una pregunta que resuena a través de la historia. ¿Qué es la verdad? Juan 18:38. Esta interacción refleja la brecha entre la autoridad terrenal, que busca mantener el orden político, y la autoridad celestial de Jesús, que busca revelar la verdad eterna. A pesar de que Pilato no encuentra causa para condenar a Jesús, cede ante la presión de la multitud, que exige la liberación de Barrabás, un criminal, y la crucifixión de Jesús. La narrativa subraya la ironía de esta decisión. El pueblo elige liberar a un hombre culpable y condenar a uno inocente. Pilato, en un intento de evitar la responsabilidad, ordena que Jesús sea azotado y presentado al pueblo como un acto de humillación. Sin embargo, los líderes religiosos insisten en la crucifixión, argumentando que Jesús se hace hijo de Dios. Juan 19:7, lo cual, según la ley judía, constituye una blasfemia merecedora de muerte. La crucifixión de Jesús, Juan 19:16-30, es presentada como el momento culminante de su misión redentora. En la cruz, Jesús lleva la carga de los pecados de la humanidad, cumpliendo así el propósito para el cual vino al mundo. A lo largo de este evento, se destacan detalles que enfatizan tanto su humanidad como su divinidad. Por ejemplo, Jesús, en medio de su agonía, se preocupa por su madre María y la confía a su discípulo amado. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. Este acto de amor y cuidado refleja su compasión incluso en el momento de su mayor sufrimiento. La narrativa también incluye las palabras finales de Jesús en la cruz, que resumen su entrega total al Padre. Consumado es. Juan 19:30. Con esta afirmación, Jesús indica que su obra redentora ha sido completada, que ha cumplido la voluntad del Padre y ha abierto el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz no solo es un acto de sacrificio, sino también una revelación de la gloria divina, ya que su entrega voluntaria demuestra el amor incondicional de Dios por el mundo. El Evangelio de Juan presenta la pasión de Jesucristo como un evento teológico profundo, donde se entrelazan la traición humana, la justicia divina y el amor redentor. A través de los juicios, la crucifixión y las últimas palabras de Jesús, el Evangelio subraya que la muerte de Cristo no es un fracaso, sino el cumplimiento de su misión divina: ofrecer salvación a todos los que creen en Él. La resurrección de Jesucristo, confirmación de su identidad divina. El Evangelio de Juan narra la resurrección de Jesucristo como el evento que confirma su identidad divina y sella su victoria sobre la muerte. Este relato comienza con la visita de María Magdalena al sepulcro el primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro. Juan 21:2. Al encontrar la piedra removida de la entrada, María corre a informar a Simón Pedro y al discípulo amado, quienes acuden rápidamente al sepulcro. Al llegar, ven las vendas que envolvían el cuerpo de Jesús y el sudario que cubría su rostro, enrollado por separado, lo cual sugiere que nadie había robado el cuerpo, sino que había resucitado de manera misteriosa. Juan 23:10. Mientras Pedro y el discípulo amado regresan a sus casas, María permanece junto al sepulcro, llorando. Al mirar dentro, ve a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Cuando los ángeles le preguntan por qué llora, María responde que no sabe dónde han puesto el cuerpo de su Señor.
En ese momento Jesús se aparece a María, aunque al principio ella no lo reconoce y lo confunde con el jardinero. Juan 20, 11 a 15. Solo cuando Jesús la llama por su nombre, María lo reconoce y exclama, Raboni, maestro. Juan 20, 16. Este encuentro personal entre Jesús y María no solo demuestra su resurrección física, sino que también subraya su identidad como el buen pastor que conoce a sus ovejas por nombre. Más tarde, en la misma noche del primer día de la semana, Jesús se aparece a sus discípulos reunidos en una casa con las puertas cerradas por temor a los judíos. Juan 20, 19 a 23. Apareciendo en medio de ellos, les dice, Paz sea con vosotros, mostrando sus manos y su costado como evidencia de su identidad y resurrección. Los discípulos se alegran al ver a su Señor, y Jesús repite su saludo de paz antes de enviarlos con una misión. Como el Padre me envió a mí, así también os envío a vosotros. Juan 20, 21. Luego sopla sobre ellos y les dice, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retuvierais, les son retenidos. Juan 20, 22, 23. Este momento simboliza la comisión de los discípulos para continuar su obra, dotados con el poder del Espíritu Santo para perdonar pecados y proclamar el mensaje de salvación. Sin embargo, Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba presente durante esta primera aparición y expresa su incredulidad. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Una semana más tarde, Jesús se aparece nuevamente a los discípulos, esta vez con Tomás presente. Le invita a tocar sus heridas y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Tomás, al reconocer la realidad de la resurrección, exclama, que Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Este reconocimiento de Tomás es una de las afirmaciones más claras de la divinidad de Jesús en él.